Dios te bendiga, te habla el pastor Alain Baeza y quiero compartir contigo una porción de la palabra de Dios. Te invito a que te suscribas y que des like a este video y lo compartas para que la bendición llegue a otras vidas. ¿Qué estamos estudiando? ¿Cómo se llama esta serie de enseñanza? Protocolo litúrgico. Pero díganmelo como una iglesia viva, no como entre los muertos en el cementerio. Protocolo litúrgico. ¿Cómo hacer un culto a Dios sin márgenes de apostasía? Amén. Dice la palabra de Dios. ¿Estamos ahí ya? Amén. Dice la palabra de Dios. Exhorta a quiénes. Exhorta a quiénes. Exhorta a quiénes. Padre, gracias por tu palabra que va a ser expuesta. Te pido en el nombre de Jesús que bendigas a tu iglesia, que sea catartizada en el poder de tu Espíritu, en el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Amén. Pueden sentarse. Exhorta a quiénes? A los siervos. Amén. ¿Qué cosa es usted? Siervo. ¿Usted es seguro que usted es un siervo? Álcenme la mano los que se consideren siervos. Por favor, álcenme la mano los que se consideren siervos. Amén, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Usted se considera siervo. Por lo tanto, esta palabra es para usted. Así que vamos a poner la primera regla de un siervo en la casa de Dios. Dígale que está a su lado. Silencio y escucha lo que Dios te va a hablar. No quiero comentarios extra predicación. Ahora, disponga su oído a atender lo que Dios le va a decir. Gloria a Dios. Protocolo litúrgico. Hemos estado viendo cómo se desarrolla, cómo podemos ofrecer un culto a Dios, porque el culto aprendimos. ¿Para quién no es el culto? A ver, alguien que me lo diga. No es para hombres. No es para hombres. ¿Para quién más no se hace culto? A ángeles. ¿Para quién más no se hace culto? A ídolos. ¿Para quién más no se hace culto? A los hombres, ya lo dijimos. A los demonios no se le hace culto. A las ideas no se le hacen culto. O sea que cuando la iglesia comprende para quién es el culto, la adoración de la congregación se vuelve exclusiva solamente para quién. Para Dios. Por lo tanto, todo lo que se hace no va a ser dirigido a nadie más que solamente a el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Y ahora Pablo, hablando a Tito, encomendando a Tito, dirigiendo a Tito apostólicamente, llega este versículo 9, precioso versículo 9, que basta solamente el comienzo de este versículo para de acá sacar todo un tesoro de enseñanza. Exhorta ¿a quiénes? A los siervos. Bendito sea el Señor. Y la palabra siervo en la Biblia, en su escritura griega, es la palabra doulos. Doulos. Y esta palabra tiene un significado muy especial. Y es what do you read here?
esclavos. Entonces cuando Pablo dice, exhorta a los siervos, ¿qué está diciendo Pablo? Alienta a los esclavos. Porque en el momento en que Pablo le escribe a Tito, habían cristianos que eran esclavos. Aprendimos que la esclavitud, ¿qué no ha pasado con la esclavitud? No se ha abolido. La esclavitud continúa hoy en día. La opresión del hombre por el hombre y la opresión del espíritu por el hombre. Y no me refiero al Espíritu Santo, sino que el diablo mantiene esclavo al hombre que no tiene a Cristo. Pero el hombre que viene a Cristo es comprado, porque ese es el mensaje de la redención. Usted ha sido comprado a precio de sangre preciosa, la gloria sea para Dios. Pero fuiste comprado, y Pablo al decir doulos, está refiriéndose de que tú estabas en el mercado de la muerte siendo vendido, entregado a la destrucción, y vino Cristo y a precio de su sangre, de su sacrificio único, perfecto, irreemplazable, inigualable, te compró a ti y te sacó de la esclavitud del pecado y de la muerte. Y ahora tú sigues siendo un doulos, o como quiera usted pronunciarlo. Toda pronunciación del griego koiné actualmente se puede clasificar como mal pronunciada. Pero la traducción literal sí la entendemos bien, sí la comprendemos bien, esclavo. Y cuando Pablo escribe acá, está hablando literal, figurativa y voluntariamente. Porque hay quien estaba siendo esclavo, hay quien se sentía esclavo y hay quien se entregaba a la esclavitud, ya sea para pagar una deuda o alguna otra razón. O sea que en los tres sentidos, literal, figurativo y voluntario, Pablo estaba diciendo a la iglesia, exhorta a los esclavos, anima a los esclavos. Pero es que espiritualmente tenemos que comprender lo que el mismo Pablo dijo, que él era un doulos, que él era un esclavo de Cristo. Y en el momento en que Pablo habla y se hace referencia como esclavo, es interesante la perspectiva que Pablo estaba teniendo. Y es que se refería también a los esclavos que estaban en esas galeras, en los barcos. Que ustedes, no sé si ha visto las películas, como ponen a los esclavos todos encadenados juntos a un remo y remando todos al sonido de un tambor o de una trompeta, y todos tenían que remar al unísono. Y a eso se refiere Pablo también, a esos remeros, a esos esclavos que estaban en esas galeras de los barcos, que no podían remar diferente. Y Pablo estaba diciéndole a Tito, exhorta a los esclavos, porque en la casa de Dios
Todos tenemos que remar parejo. Para que avance el barco, hay que remar parejos. Por esa razón, Pablo envió a Tito a Creta. Porque los cretenses estaban en esa disparidad. Había un gran problema en Creta. Y envió a este siervo, a Tito, a este doulos de Cristo, para trabajar en ese barco, en esa galera, y para dirigir esa iglesia. Y estaba dando la enseñanza, y estaba dando las coordenadas, cómo tenía que hacer la cosa. Pero cuando tomamos esta parte, exhorta a los siervos. Tenemos que aplicarla espiritualmente a nuestra vida. Por lo tanto, la iglesia también es doulos de Cristo. La iglesia es esclava de Cristo. Y usted puede decir, yo soy esclavo por amor y se lo acepto. Amén. Pero usted no tuvo voluntad en su compra. Usted era un esclavo sin voluntad. O moría e iba para el infierno, o era comprado por la sangre preciosa. Por lo tanto, el que fue comprado y reconoce esta acción que hizo el Señor, hay que estar agradecido, pero hay que seguir siendo siervo. Hay que seguir siendo esclavo. Porque el mayor error de un cristiano es pensar que tiene la libertad para hacer lo que le dé la gana. Y la misma Biblia dice, todo te es lícito, mas no todo te conviene. Porque cuando un cristiano hace lo que le da la gana, vive a su manera, vive como quiere vivir, la realidad dicta que en el reino de los cielos no va a entrar. Y yo espero que usted no quiera probar diciendo esto es una teoría y quiera probar a ver si es cierto o es falso. Porque el mismo Cristo dijo, no se haga mi voluntad, no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. Cristo como un ejemplo de esclavo al servicio del Padre. Siempre he dicho que no hay mayor bendición que ser un hijo que sirve a Dios. Y tenemos que vernos reflejados en ese hijo pródigo que vuelve al Padre y le dice, tómame como uno de tus jornaleros. Y el Padre le vistió, se alegró, mi hijo que estaba muerto, ahora vive. Pero note usted que el hijo fiel, ¿qué estaba haciendo? Trabajando con los esclavos. Trabajando entre los jornaleros. O sea que el hijo pródigo definitivamente iba a asumir una posición de siervo, porque en el reino de los cielos el único que es rey es el Señor. Bendito sea el Señor. Todos los demás somos siervos, voluntariamente o hasta los hay involuntariamente. Porque aún los que, escuche bien esto, lo que les voy a enseñar, aún los que ocupan cargos públicos y no sean cristianos, esos son siervos de Dios y Dios los pone ahí para Él hacer como Él quiere hacer su voluntad. Amén. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, usted, si usted dice que es siervo, usted tiene que manifestar 3 características. Diga conmigo: esclavo, sujeto y atado. Repítalas conmigo: esclavo, sujeto y atado. El esclavo no tiene voluntad.
El esclavo es como dice el Señor, trabajó la faena en el día entero y vino para la casa, y no es que se va a sentar a la mesa, no, el Señor de la casa va a decir, después de que el esclavo trabajó el día entero, llega para la casa y el dueño va a decirle, sírveme la comida ahora, y cuando termine de comer, friega los platos. El esclavo no tiene voluntad para hacer, no tiene libertad para hacer. Usted puede buscar y ser un rebelde y hacer lo que usted quiera hacer. Pero si usted quiere ser doulos de Cristo, tiene que aprender que lo que usted quiere, eso tiene que morir. Eso tiene que morir. En este tiempo que estamos viviendo, como quieran llamarle, dispensación, tiempo, espacio, como quieran llamarle, repito, todo te es lícito, vuelvo a repetir el texto, no todo edifica, no todo conviene, pero sin embargo, usted puede hacer lo que usted quiera hacer, porque el esclavo se puede rebelar. Aquí en Cuba tenemos por historia la rebelión del Triunvirato, donde un esclavo allá en Matanzas se cansó de que los mayorales le mandasen y se rebeló y le cortó la cabeza al mayoral, y empezó entonces la persecución de los esclavos. Y usted, bueno, ya sabe la historia de Cuba, pero nada más tengo que usé esta parte para decirle que ninguna rebelión termina bien. Ninguna rebelión termina bien. Todas las rebeliones terminan igual, en muerte. En muerte, porque cuando se rebela el hombre contra la justicia y el orden, se aplica la pena capital. Se aplica la pena capital. Entonces, cuando el hombre se rebela contra Dios, hay una cosa llamada la segunda muerte, que viene contra aquellos esclavos que se rebelan. Acuérdate que Dios te llamó a ser hijo, te adoptó en el Espíritu, pero siendo llamados a ser hijos, una vez salvos, viene un segundo llamado, y es el llamado a ser siervos. Es un paso a la madurez cristiana, que el hijo sea llamado a ser siervo. Bendito sea el Señor. Y luego viene el tercer paso, y ruego a Dios que Dios nos llame a este paso, que es el paso a ser amigos. Amigos, y usted puede decir, yo soy amigo de Dios, soy amigo del Espíritu Santo. Puedes haberte leído algún libro que te haya sugerido la idea, pero la práctica real, el camino real espiritual, define el momento en que tu vida va a estar delante de Dios. Y Dios nos llamó a ser siervos. Dios nos llamó a ser siervos. Como llamó a los discípulos y les dijo, son siervos. Porque ese fue el llamado que hizo. Los escogió a los 12. Y luego vino el otro llamado. Ya no os diré más siervos, sino amigos. Por lo tanto, la cercanía a Dios define también tu posición íntima con el Señor. Y la comunión íntima de Jehová ¿es con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? Con los que le temen. O sea que primero, antes de ser amigo, hay que ser esclavo. Hay que ser amigo. Antes de ser amigo, hay que ser siervos. Bendito sea el Señor. Y el siervo tiene esa característica: esclavo, sujeto, atado. Sujeto a Dios. Atado a Dios. Porque la vida del cristiano, look at here,
La vida del cristiano tiene que ser en ascendencia. Porque cuando Cristo venga, en ese momento que la Biblia describe como el harpazo, el arrebatamiento, va a ser un trato ascendente. Porque dice la palabra que vamos a recibir al Señor, ¿dónde? ¿En dónde? En el aire. No hay tierra, no hay firmamento terrestre en donde el Señor va a tener el trato con sus siervos. En el aire. Por lo tanto, si tu vida tiene estas características, no esperes que el Señor, bueno, me siento bien aquí, quizás yo me vaya. No hay tal condición, porque esta característica se llama tibieza. Y si tú piensas que en una subida te vas con Cristo, Dios dice, te vomitaré de mi boca. Ascendencia. Calentura, no frialdad, no tibieza. Te quiero caliente. ¿Y cómo podemos describir a un siervo caliente? A ver, dígame usted. ¿Qué usted puede pensar? ¿Qué cosa es un siervo que está caliente? Vamos a ver la palabra, vamos a ir a la palabra, vamos a analizar las características, la obediencia que Dios busca de un siervo que asciende. Vamos para la palabra. Exhorta a los siervos. Lee ahí junto conmigo. Exhorta a los siervos. A que ¿qué cosa dice? Sujeten. ¿A quién? ¡Oh, gloria a Dios! Aquí está el Señor. Aquí está el amo. Y aquí está el siervo. ¿Qué dice el Señor? Porque toda la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Esto que estamos leyendo es inspirado por Dios, ¿verdad? Exhorta a los siervos a que se sujeten. ¿A quién? A sus amos. Usted dice, yo soy esclavo de Cristo. ¿Verdad que sí? Pues ¿sabe por qué el hombre dice eso? Porque no soporta tener una autoridad sobre su cabeza que pueda ver, que lo pueda mandar. A mí me manda Dios, más nadie. No, bueno, a usted lo manda Dios, a Dios mandan a todos. Pero usted tiene que rendir su vida para que lo mande su esposo, para que lo mande su pastor, para que lo mande las autoridades que Dios permita que tenga sobre su cabeza, y usted se sujete al amo. Y usted se sujete a la autoridad que Dios puso. Ay, pero esa autoridad no es creyente o no está bien delante de Dios, entonces Dios la va a quitar. Pero tú eres esclavo, el esclavo no decide el amo que le toca. Ay, Señor, yo me estoy metiendo acá en camisa de 11 varas. Yo sé que este mensaje, vamos a hablar de otra cosa, evangelismo, cualquier cosa. Amado, pero esto es lo que usted tiene que comprender, porque el hombre es rebelde por causa del pecado. Naturaleza rebelde se metió en el hombre. Y ahora mismo el más pintico, el más cristiano, desea hacer algo. Y cuando venga el amo, cuando venga el líder, cuando venga la cabeza que Dios puso visible sobre su vida y le dice, mira, no vas a hacerlo, te pone una crucecita, ahí empieza la rebelión. No, porque tú no me mandas, tú no eres mi papá, tú no eres... ¿Quién se cree para decirme? ¿Quién se cree para esto? Amado, rebeldía. Y si queremos tener un culto sin márgenes de apostasía, si
tenemos que ser siervos reales. Y que no haya rebeldías en el corazón de la iglesia, donde hay congregación, donde hay episinagoge, no puede haber rebeldía. Porque la rebeldía es un principio satánico. La rebeldía es un principio infernal. Viene del infierno, no viene del cielo. Bendito sea Dios Todopoderoso. Y Pablo le dice, dile a los esclavos que se sujeten a su amo. Y luego le dice, que agraden, ¿en qué cosa? En todo. O sea que si el amo te maltrató, ¿qué tú tienes que hacer? Agradarlo. Si el amo te maltrata, dile al esclavo que lo tiene que agradar. Eso está tremendo. Porque si analizamos un momentico el texto, habían esclavos que tenían amos que también eran cristianos y que el día de culto estaban en la congregación el amo y el esclavo sentados en el mismo banco, quizás. Y en el momento del culto, los dos hermanos en Cristo, en la casa del amo, los dos hermanos en Cristo. Pero Pablo le dice a los esclavos, no se te olvide que ese es tu amo. No se te olvide que ese es el que te manda. Por lo tanto, tú tienes que agradarle en todo. Bendito sea el Señor. Porque, ay hermano, es que yo no quiero ser pesado para ninguno de ustedes. Pero si queremos agradar a Dios y queremos agradar a Dios, no podemos hacer así mismo. Esto no va, tiene que ser. Porque ¿cómo puedes agradar a este que no ves si a este que estás viendo no lo agradas? Ay, Señor. ¿Y agradarlo en qué? En todo. En todo. Y luego dice Pablo, no sean... Lea su Biblia, por favor. Lea su Biblia. Lea su Biblia. ¿Qué dice? No sean respondones. ¿Qué cosa es un respondón? Yo me he topado con muchos respondones. Contestones que tienen argumentos en contra. Que viene el pastor y te dice, no faltes a la iglesia, te estás quitando bendición. Y te dicen, es porque yo tengo tal cosa, es que tú no me comprendes el gran problema que yo tengo. Esclavo, cállate la boca. Porque no es Dios el que te estará diciendo, ven. No será Dios el que te estará diciendo, ven. No estará inspirando Dios al amo para que le diga al esclavo, haz tal cosa. No estará Dios. No, ahora quitando el ámbito de la esclavitud del hombre. No estará Dios inspirando al siervo de la iglesia para que le diga a sus otros siervos, haz tal cosa. Porque para que me entiendan ya, yo no me creo el amo. Yo también soy doulo junto con ustedes. Soy siervo, esclavo junto con ustedes. Pero hay un orden de autoridad. Hay un rango de autoridad. Hay algo que Dios estableció para ayudarnos a someternos a Él. Y cuando viene la palabra, cuando Dios habla al siervo y el siervo habla a los siervos,
empieza entonces a manifestarse algo en el corazón del hombre que no se ha rendido. Y empieza a manifestar argumentos en contra de la orden que está siendo dada. Entonces, ¿cuál es la calidad del siervo? ¿Qué característica de obediencia le está llegando a Dios de ese siervo al que se le envió el mensaje? Bendito sea el Señor. Pablo escribe y dice, dile que no sean respondones, que no sean contestones, que no tengan argumentos para decir, sino que aprendan a obedecer callándose la boca. Porque el siervo tiene que aprender a descansar en Dios. Como le dijo el Señor a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Sabe lo que significa eso? Te lo voy a traducir al buen cubano. Moisés, no te calientes la cabeza. Yo voy a ir contigo. Entonces tú dices, pero es imposible. Este pastor no entiende mi situación. No lo digas. Cállate la boca. Señor, tú me ayudarás. Y si es una enfermedad lo que te impide hacer la episinagoga, la congregación o el servicio, Dios se encarga de esa enfermedad. Pero tú tienes que obedecer. Tú tienes que obedecer, mostrar ese agrado en todo, para que en todo agrades a Dios. Bendito sea el Señor. Y luego le habla una vez más, porque estamos hablando de los siervos acá, estamos hablando de los esclavos. Pablo le dice, léalo ahí. Léalo ahí. No, ¿qué cosa? No defraudando. ¿Usted sabe qué cosa es defraudar? Mira para acá, en el sentido literal del texto. ¿Sabe qué significa defraudar en el sentido literal? ¿Lo lee usted bien ahí? No defraudando. No robando. Porque hay esclavos que se dedicaban a, robarle a sus amos. Mano suave, como dice mi amor, una monedita, una migajita de pan, un pedacito, porque me paso todo el día trabajando y él piensa que esto es gratis. El esclavo no tiene derecho a ganar nada, porque su vida no le pertenece. Yo estoy hablando espiritualmente para los que tienen oído espiritual y quieren ser siervos de Cristo. Si usted quiere ser un visitante en la casa de Dios, adelante. Pero los que quieren ser esclavos, Dios le dice, no robando, no defraudando. Y Dios dijo al pueblo que sacó de Egipto, no robarás. Y se lo vino repitiendo hasta Malaquías. Porque en Malaquías dijo, me habéis robado. Me habéis robado. ¿En qué te hemos robado? En las cosas que son de mi reino. Porque dijo en los diezmos y ofrendas, pero ¿dónde se aplicaban esas cosas? Sino en el templo, en la casa de Dios. Y quizás usted sea un gran ofrendador. Quizás usted no falle en los diezmos, pero aquí todos le hemos robado el tiempo que le pertenece a Dios. Y hay unos inteligentes por ahí que han sacado el diezmo de las 24 horas del día y tenemos que dedicarle al Señor 2 horas con 40 minutos. Porque ese es el diezmo de las 24 horas. Que el Señor reprenda al diablo. El tiempo de Dios son las 24 horas de cada latido del corazón que Dios nos ha dado. Ese es el diezmo. Esa es la ofrenda, esa es la entrega. ¿No lo pueden entender? El argumento que me presentó un adventista del séptimo día,
que me dijo, no, hay que guardar el sábado. Dijo, no, yo no guardo el sábado, yo guardo para Dios todos los días. Él dice, es imposible, me dijo, es imposible que tú hagas eso. My God, le dije, tú no lo puedes entender, que el Señor del sábado es el Señor de todos los días de la vida. Cada latido, cada respirar, cada segundo que pasa en este reloj y tenemos aquí en la tierra es un regalo que Dios nos ha dado y nosotros tenemos que vivirlo rendidos a los pies de Cristo. Bendito sea el Señor. Él no lo pudo comprender, él no lo pudo entender, porque para poder entender este misterio de la muerte en vida, de la muerte a la carne, de la muerte a los deseos. No es que no tengas deseos. Van a venir, pero van a ser un ataque contra la santidad. Y ahí es donde tú vas a doblar rodillas. Como el Señor dijo, oren para que no entren en tentación. Vas a aprender que quitarle una sola cosa a Dios es robar. Dedicarle un solo segundo al mundo es robarle el tiempo a Dios. Por eso Pablo dijo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor, repito, está en nosotros. Tú eres templo, somos templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, tenemos que aprender a no defraudar, sino mostrarnos cómo, dice, lea la palabra, mostrarnos cómo. Fieles en todo. Fieles en todo. O sea que la obediencia que Dios busca en un siervo se traduce en ¿qué cosa? Fidelidad. Fidelidad. Esa es la palabra perfecta que encaja en siervo, en esa pieza del puzzle. Fidelidad es la palabra perfecta que encaja. Alza tu mano y dile, Señor, ayúdame a serte fiel. Come on. Díselo de corazón, ayúdame a serte fiel. No defraudando al amo. O sea, que vamos a aplicar el mandamiento. ¿Cómo se resume la ley? Alguien que me lo diga. Exactamente. Así se resume la ley. Amar a Dios y al prójimo como a ti mismo. Así resumió Dios mismo la ley. Por lo tanto, no defraudando a vuestros amos significa mostrarse fiel y no dañar ni a Dios ni a tu prójimo. Hola. Hola, hello. Si dañas al que ves, estás dañando al que no ves, porque también al que tú ves fue comprado por la misma sangre. Amén. Y dice la palabra, ay del que pisoteare la sangre de Cristo. Y no puedes pensar que traducción de pisotear solamente es el que se aparta. No, el que blasfema contra la sangre, dañando al prójimo. Ama a tu prójimo es no defraudar y mostrarse fiel en todo. Porque dice la palabra, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. ¿Y cómo? ¿Cómo Cristo adornó la doctrina? Amado, el mayor ejemplo de amor lo dio Cristo.
el mayor ejemplo, el mejor ejemplo de amor lo dio Cristo. Bendito sea el Señor. Tenemos el Nuevo Testamento completo lleno de ejemplos de cómo Él amó, de cómo Él se entregó por amor. No podría yo citar un solo ejemplo sin tener que ponerlos todos. Simplemente decir que me amó. Por lo menos me analizo yo, me veo yo y digo, ¿cómo fue que tú me amaste a mí, siendo yo pecador? Yo entiendo a Pedro cuando le dijo, apártate de mí que soy pecador. Y el Señor le dijo, desde ahora, right now, desde ahora, tú vas a ser pescador de hombres. Bendito sea el Señor. Y yo me pregunto entonces, ¿qué fue lo que ha hecho Dios contigo? Cuando viniste a su presencia y le dijiste, soy pecador, y el Señor dijo, desde ahora, Hamakaya Rasa, desde ahora tú eres hijo. Desde ahora tú eres siervo. Desde ahora tú eres amigo. Bendito sea el Señor. Y Cristo adornó la doctrina. La adornó de tal manera que predicamos de ese adorno, de esa obra, de esa acción de amor. Y ahora se nos manda a nosotros, a los siervos, a los esclavos, a que adornemos en toda la doctrina. ¿Cómo podemos no adornar la doctrina cuando tenemos comportamientos contrarios a lo que Dios nos enseña en su palabra? Por lo tanto, tenemos que tener cuidado de nuestras acciones, pensamientos, comportamiento, para no ensuciar la doctrina de Cristo. Que si te señalan y digan algo sobre ti, que sea mintiendo, eso te bendice. Pero que la señalización no sea con cosas y argumentos reales. Si el diablo te señalare por cosas del pasado, la sangre de Cristo cambió tu vida. Porque las cosas viejas pasaron, dice la palabra, y que Dios las hizo todas nuevas. Pero un siervo que está pecando deliberadamente en rebeldía y no se ha arrepentido y es señalado con justicia y con verdad. Porque así fue señalado Saúl y fue desechado por causa de no arrepentirse. Mas si el siervo se arrepintiere, Dios tiene misericordia. Porque no podemos obviar la soberanía y la misericordia de Dios, y son cosas que un siervo debe recordar. Cosas que un siervo debe recordar. Nunca se te olvide que Dios es soberano y misericordioso. Dios dice que hace misericordia a millares. Bendito sea el Señor. Ay, Señor, este reloj no me acompaña. Cambiaron la hora, atrasaron una hora más y con todo no me da tiempo.
cosas que tú no puedes olvidar. Dios es soberano y es misericordioso. No te sientas mal cuando, voy a poner un ejemplo, cuando ores por un enfermo y éste no se sane. Smith Wigglesworth, leí en el libro Generales de Dios, si no me equivoco, Smith Wigglesworth muere porque se enojó por una persona que no fue sanada en una de sus campañas. Si no me equivoco, quizás yo me estén equivocando, pero me parece que fue así. En el libro de los Generales de Dios de Liardon, narra esta historia de que una persona no recibió sanidad y esto le causó un mal a este siervo que le provocó la muerte. Va por ahí los tiros. Pero no podemos nosotros los siervos disgustarnos con Dios por si se sana o no se sana a una persona. Porque tengo que leerte dos textos. El primer texto te va a recordar una gran verdad. Léala aquí. Dios es Dios. Nunca podemos olvidar esta verdad. Dios es Dios. Y Dios mismo dice, el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Sabe qué significa eso? Que por más que nos empeñemos nosotros, no vamos a agregar a nuestra estatura 1 centímetro, 1 milímetro. Hay cosas que Dios hace porque quiere hacerlas y ya, porque Él es soberano y misericordioso. Por lo tanto, Dios es Dios y tiene misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Y se lo aclaró al pueblo en el capítulo 33, versículo 19, para los que están anotando, que el Señor dice: tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Se lo voy a llevar al buen cubano. Voy a hacer lo que yo quiera. Voy a hacer lo que yo quiera. Y aunque Él nos dio la promesa y la orden de imponer manos sobre los enfermos y recibirían sanidad divina, si Dios no lo quiere hacer, Dios no lo hace, y el siervo no puede ponerse enojado ni triste por esa causa. El siervo tiene que ser adorno de la doctrina en todo tiempo. No se sanó. Dios no lo quiso hacer. Dios es Dios. Dios es Dios. Nunca se me olvida el testimonio de esta joven allá en las provincias orientales, paralítica, sentada en una silla de rueda, y ella, al asistir a una campaña, Dios la levantó de la silla. La paralítica comenzó a caminar. Y esta historia se hizo famosísima acá en La Habana, entre las asambleas. Y la muchacha, ¿qué fue lo que hizo? Se fue al mundo porque quería bailar. El fin de esta muchacha, paralítica, otra vez. Pero bueno, le voy a hacer la historia que esa, la de la muchacha, yo no la vi. La que yo sí fui testigo. En el pueblo de Caraballo, un ciego. El mayor idólatra del pueblo, un ciego.
Y en una campaña iba a predicar el tema de el ciego Bartimeo recibe la vista. Y se me ocurre preguntar, locuras mías, se me ocurre preguntar, ¿alguien ha visto o conoce a un ciego? Y el hombre sentado en el primer banco levanta la mano y dice, yo soy ciego. En mi mente, yo se lo digo a usted, esto no lo dije ahí, en mi mente yo dije, Señor, o lo sanas o recojo las maletas y me tengo que ir. Porque yo voy a predicar que tú le abres los ojos a los ciegos. Si tú no se lo abres a este. Ahí dice, usted ríase. Usted ríase. En ese momento, usted sabe la descripción, sudar frío. Pero me estoy reprendiendo, usted se ríe, pero me estoy reprendiendo yo mismo, porque en ese tiempo, Doulos le estaba diciendo a Dios, o lo sana o tengo que irme. Cuando lo que tenía que haber dicho, Dios es Dios y hace lo que Él quiera. Pero Dios es misericordioso y Dios tuvo piedad de mí. Y esa noche Dios lo sanó. Esa noche el ciego recibió la vista. Esa noche Caraballo se volvió loco. El pueblo, la gente se convertía en la calle por bultos de 50, 100. La gente, fue estruendoso lo que pasó ahí. Esa noche el ciego fue a su casa, tomó los ídolos y puso los ídolos así y dijo, 32 años ciego y ustedes nunca me dieron la vida y no llevo una hora en la iglesia y ya Cristo me sanó. Y cogió los ídolos y empezó a meterlos en un saco. Mi padre ya ancianito, ya en ese momento también empezó a coger ídolos y a meterlos en un saco y él testificaba que sentía como lo arañaban, como si hubiera un perro o un gato que lo arañaba cada vez que él metía la mano para coger un ídolo. Y en plena... Eran las 1 o las 2 de la madrugada, con 2 sacos de ídolos, y el ciego nos iba guiando. Cuidado con esa piedra, cuidado con esta cosa. Y yo le decía, ¿tú estás seguro que tú estabas ciego de verdad? Porque tiene mejor vista que nosotros que hemos estado viendo. Al romper esos ídolos de yeso, nunca se me olvida que cuando los rompíamos soltaban chispa, como si fuera acero. Y era yeso. Para no hacerle la historia tan larga, el ciego volvió a la idolatría. Dios es soberano, es misericordioso, pero es Dios. Yo me lo encontré, volvió a la idolatría. Cuando volví a encontrármelo al cabo de los años, ¿sabes lo que yo me encontré? Un ciego. Una vez más, un ciego. Sorprendente el milagro, más sorprendente fue un hombre que se volvió a los ídolos y volvió a estar ciego, porque Dios es Dios. Dios es Dios y nadie se va a burlar de Él, porque Dios hace lo que Él quiere hacer. Si Él tomó a esta hija, a esta sierva, a esta mujer, de la condición que sea, el testimonio que sea, y la quiso salvar, Dios hace lo que Él quiere. No escogió de Samaria a una mujer que tenía 5 maridos, y el que tenía ahora no era tampoco de ella, y le anunció el reino. No lo hizo con esa mujer. No lo hizo con un leproso que la gente le huía. Y le dijo, si tú quieres, porque tú eres Dios. Si tú quieres, puedes sanarme. Y dijo Dios, yo quiero. Dios es Dios. Y nosotros los siervos tenemos que aprender que Dios hace lo que quiere hacer. Y lo profetizó Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, cuando dijo, desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, el Señor dijo,
mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Por lo tanto, no te me empeñes en ponerte, ay Dios mío, dame esto, ay Señor, ay Padre, en el nombre de Jesús, imponemos manos y reprendemos y hacemos. Amado, descansa. Siervo, descansa. Dios está contigo. ¿Qué tienes que hacer tú? ¿Qué tienes que hacer tú? Sujétate a tu amo. Agrádalo en todo. No seas respondón. No defraude. Muéstrate fiel en todo para que la doctrina de Cristo sea adornada. Para que tú no seas el instrumento que usa el mundo para decir en esa iglesia, 3 puntos suspensivos, no seas el instrumento del diablo, como lo fue Pedro, que el Señor lo tuvo que reprender. No te permitas eso en el nombre de Jesús. Descansa en la soberanía de Dios. Descansa en este principio. No se te olvide, esclavo, que tu Dios es soberano. Tu Dios es misericordioso. Y que tu Dios, esclavo, es tu Padre. Es tu Padre, porque, y ya voy a cerrar con esto, al decir esclavo, enseguida se crea un puente de separación y de distancia. Pero ese puente, esa separación la cubrió Cristo. Y por el Espíritu Santo decimos, Abba, Padre. Bendito sea el Señor. Somos hijos, esclavos. Somos hijos que sirven al Padre, pero seguimos siendo hijos. Seguimos siendo hijos y no podemos comportarnos como lejanos si Dios nos acercó a Él por medio de Cristo. Voy a dejarlo acá. Voy a dejarlo acá. Y si Dios me lo permite, en la próxima clase vamos a estar viendo cómo se ha de manifestar la obediencia de un siervo, cómo se tiene que manifestar y la enseñanza doctrinal que tiene que haber en la iglesia, la principal enseñanza doctrinal que tiene que haber en la iglesia, y si nos da tiempo, el trabajo constante de un ministro. Ponte de pie, ponte de pie, ponte de pie.